Señorías, pasamos al punto tercero del orden del día, comparecencia de la excelentísima señora consejera de Educación, a petición propia, a fin de informar sobre el inicio del curso escolar 2016-2017. Esta comparecencia arrastra a su vez la solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos e igualmente el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Inicia la comparecencia, por tanto, la señora consejera de Educación, doña Adelaida de la Calle. Señora consejera. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Señorías, muy buenas tardes. Permítanme que salude a los representantes de los colectivos docentes que nos acompañan en el pleno de hoy. Me alegra reencontrarme con sus señorías en este nuevo periodo de sesiones, nuevo periodo que comienza hoy y que además hacerlo precisamente para informar sobre el inicio del curso 2016-2017 en nuestra comunidad autónoma. A lo largo de este mes de septiembre y de manera progresiva, 1.833.306 estudiantes de enseñanzas no universitarias volverán a sus clases en Andalucía. Y para hacerlo posible, este Gobierno ha estado a lo largo de estos meses trabajando intensamente y además condicionados por tres hechos ineludibles que en Andalucía van a marcar la diferencia. Uno, el primero de ellos, amortiguar en la medida de lo posible el impacto de la implantación de la LOMCE en Andalucía. Dos, una buena planificación para mantener los recursos de nuestro sistema sin renunciar a nuestro modelo de igualdad de oportunidades y ayudas a las familias, teniendo en cuenta que el mapa escolar está cambiando fundamentalmente por la bajada demográfica. Y en tercero, es la puesta en marcha de acciones innovadoras imprescindibles para alcanzar cuanto antes el éxito escolar. Para el primer hecho, indiscutible, seguir aplicando la ley, la LOMCE, que nadie quiere y es injusta e insolidaria. ¿Qué hemos hecho en Andalucía para amortiguar este impacto de la LOMCE? Hemos desarrollado una normativa autonómica de aplicación para proporcionar al alumnado un currículum basado en competencias, una organización en ciclos en primaria, la oportunidad de cursar, si lo desea, a lo largo de las distintas etapas, materias que la LOMCE excluye o reduce drásticamente, como son la educación artística, la educación para la ciudadanía y derechos humanos, cultura y práctica digital, y también mantenemos las materias de competencias digitales de la ESO en todos los cursos, a pesar de que la LOMCE no las considera troncales. Y en bachillerato mantendremos la asignatura de Tecnologías de la Información en primero y segundo y incorporaremos una novedad en esta programación, que es la de Programación y Computación para segundo de bachillerato. Y respecto a las polémicas reválidas a las que nos obliga la LOMCE en esta comunidad, haremos lo posible para seguir evaluando de forma continuada y con nuestro profesorado, el que se preocupa y se ocupa cada día de esos niños y niñas, de esos jóvenes que intentan superar a lo largo de ese periodo de la ESO y del bachillerato, intentan superar las materias correspondientes. Como verán, este Gobierno cumple con la imposición de la ley, pero ha trabajado para que, con consenso y seguridad jurídica en Andalucía, el impacto de su aplicación sea el menor posible. Planificación de los recursos. Este es el otro aspecto al que quería hacer referencia. Y si hablamos de la LOMCE como hecho ineludible, también es indiscutible la bajada demográfica y nuestro empeño por mantener el empleo estable de nuestros docentes. Señorías, saben que nuestro sistema educativo, el mayor del país, es un sistema dinámico, por lo cual es fundamental tener una magnífica planificación que asegure los recursos necesarios para atender en todo momento a nuestro alumnado sin renunciar a nuestro modelo educativo de inclusión y de equidad. Y así lo vamos a hacer este curso. Es indiscutible que tenemos 11.000 niños y niñas menos en infantil y en primaria, hecho que podría haber puesto en peligro el empleo en el sistema educativo. Pero no va a ser así. Vamos a mantener la misma plantilla docente en nuestro sistema educativo andaluz. 95.415 profesionales.
de tal manera que estas circunstancias no van a permitir bajar la ratio, nos van a permitir bajar la ratio en infantil y en primaria, de 21,5 a 21,4. Además, el mantenimiento de la plantilla docente del sistema público hemos trabajado para que se estabilice, porque por eso este curso, que empieza gracias a las últimas y la mayor oferta pública del país en educación, contamos con 1.986 docentes que han aprobado estas últimas oposiciones y que ocupan este año una plaza ya como funcionarios. Tengo que decir que prácticamente el 68% de los que han aprobado eran interinos en años anteriores. Además, vamos a reforzar la plantilla docente para el inicio del nuevo curso, con más de 12.000 interinos, lo que supone que este año habrá un número mayor que al inicio del mismo periodo académico el curso pasado. Andalucía es una comunidad que más interinos contrata y en mejores condiciones laborales. Pero en el debate específico que sobre este tema vamos a tener después, podremos profundizar en la importancia de nuestro personal docente. Hablamos de recursos y tenía que comenzar por lo fundamental, que son los maestros, las maestras, los profesores, las profesoras del sistema. Pero qué duda cabe que otros recursos esenciales y distintivos en Andalucía son los que nuestra administración educativa pone al servicio de las familias y del alumnado. Me estoy refiriendo a las plazas de educación infantil de primer ciclo. Este curso tendremos a disposición de las familias 98.000 plazas con financiación pública, de las cuales 3.438 son nuevas, un 3,6% más que el curso pasado. Y gracias a la Junta de Andalucía, en esta comunidad, 9 de cada 10 alumnos o alumnas tienen bonificada su plaza. Y un 46% de las familias acceden a la plaza de manera gratuita. También contamos en Andalucía con otro recurso esencial, como es el programa de becas, el más ambicioso del país. Saben que estamos inmersos en estos meses a trabajar en profundidad en el concepto de las becas 6.000 y la segunda oportunidad. Bueno, pues el primer caso importante que ya hemos dado han sido que los pagos se han pasado de enero a septiembre. Es decir, que hemos ganado 6 meses para que las familias ya puedan tener esos recursos económicos a su disposición. Y que además tenemos ya a estos 12.000 alumnos andaluces que han cobrado su beca. Otra medida que algunas comunidades están descubriendo ahora, pero que en Andalucía ayuda a las familias desde hace años a empezar el curso y a permanecer en el sistema educativo, es la gratuidad de los libros de textos en todas las etapas. Además de los cheques libros que desde junio están a disposición de las familias, este curso se renovará de forma completa, los libros materiales de elaboración propios y materiales comunes de los cursos de primero y segundo de primaria, que por sus características tienen que ser renovados todos los años. También de los cursos de primero y tercero de ESO. Hemos aumentado también la tasa de reposición en cuarto de ESO, el 10%, para atender la implantación de nuevas materias opcionales, como son la economía, las ciencias aplicadas a la actividad profesional e iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. Y, desde luego, se darán gratuitamente los libros de la segunda lengua extranjera de los cursos de tercero y quinto de primaria. Por culpa de la LOMCE, el pasado curso y este que ahora empieza, el Gobierno andaluz ha tenido que hacer una mayor inversión, o la mayor inversión de la historia, casi 90 millones de euros por curso. Con lo cual, sí que es verdad que hemos beneficiado a 959.000 alumnos. Realidad que no condiciona que sigamos dando pasos y trabajando también de manera complementaria en materias curriculares en formato digital. Plazas de infantil bonificada, becas, libros gratis y también transporte escolar gratuito para todos, la obligatoria y la posobligatoria en Andalucía. Y en este curso 2016-2017, más de 97.000 estudiantes se benefician del servicio de transporte que recorrerá diariamente 92.200 kilómetros y creará 3.200 puestos de trabajo. Recursos a disposición de las familias que también ayudan a la conciliación. En Andalucía también en el próximo curso crecen las autorizaciones de los servicios complementarios. Contaremos con 19 centros más
que ofrecerán el aula matinal, 30 nuevos centros más autorizados para el comedor y 8 para actividades extraescolares. En total, 2.345 centros educativos del sistema público ofrecerán a la familia uno o más de estos servicios, lo que va a permitir, por ejemplo, que haya alrededor de 186.000 alumnos y alumnas del servicio de comedor que aproximadamente la mitad lo van a tener de forma gratuita y un 30% con una bonificación sobre el precio del menú, que además permanece estable desde 2009. El próximo curso podemos garantizar que todo el alumnado cuyos progenitores o tutores trabajen, ambos o uno de ellos, en el caso de familias monoparentales, tengan derecho al servicio de comedor escolar y aula matinal. Y no por tener transporte gratuitos y servicios complementarios vamos a renunciar al derecho de estudiar fuera de las grandes y medianas ciudades de Andalucía. El Gobierno tiene recursos también para más de 359 escuelas rurales y 1.179 unidades para atender a más de 16.000 alumnos y alumnas. Y seguiremos atendiendo al alumnado con problemas de salud, con un programa de atención específica que dedicará 38 docentes a esta labor. Ampliaremos el programa de acompañamiento escolar domiciliario con 74 docentes y 72 mentores, y además estarán operativas las aulas hospitalarias y la atención en las unidades de salud mental, infantil y juvenil, que con 60 docentes ayudarán a más de 19.600 estudiantes. Las aulas andaluzas acogerán este curso también a 88.214 alumnos y alumnas de origen extranjero. Es cierto, un 4% menos que el curso pasado, pero todos ellos participarán de un modelo de escuela inclusiva, respetuosa con la diversidad, y contarán, en función de sus necesidades, con los recursos y apoyos necesarios para su educación, como es el acompañamiento escolar, el acompañamiento lingüístico, etc. Y en la misma línea de igualdad de oportunidades y equidad mantendremos y reforzaremos diferentes planes y programas, como el PROA, con el que, por ejemplo, se desarrollarán 1.576 acciones de acompañamiento escolar y 247 centros aplicarán planes de apoyo y refuerzo. Tendremos planes de compensación educativa en 489 centros docentes sostenidos con fondos públicos, 47 más que el curso pasado. También creceremos en la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con mayor número de profesionales dedicados a tal fin. Recuerden que el curso pasado eran 8.000 profesionales los que se dedicaban a este menester. En este curso tenemos previsto llegar a 8.800. Pues bien, en este curso vamos a dar un paso más. En Andalucía saben que la inclusión educativa es un valor irrenunciable y que por ello no solo mantendremos las políticas que conduzcan a lograr el éxito de todo el alumnado, sean cuales sean sus circunstancias personales, sino que reforzaremos con nuevas medidas de atención a la diversidad, capacidad y intereses y motivaciones del alumno. El resultado del trabajo será finalmente un decreto que renovará el marco normativo actual, adaptándose a la realidad del alumnado de nuestros días. La normativa anterior, pionera y referencia en toda España, cumplió ordenadamente su función y ahora procede a la realización de una revisión que permita la adopción de nuevas medidas que respondan a las necesidades de todo el alumnado. Tendrá un papel destacado las alumnas y alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, partiendo de la adopción de propuestas metodológicas que favorezcan la inclusión educativa y desarrollen estrategias de intervención en centros docentes capaces de atender de manera eficaz a todo el alumnado para el logro del mayor éxito educativo posible. Será una norma que dote de seguridad y garantías a todos los procedimientos que siguen a diario las excelentes y los excelentes profesionales que cada día asisten desde sus puestos para sacar lo mejor de cada alumno y de cada alumno. El nuevo marco normativo contará también con la atención especial de los centros específicos de educación especial. Para cumplir con el principio básico se elaborará de forma participativa, contando con todos aquellos diferentes colectivos, así como las y los profesionales expertos en la materia. Continuaremos, como no puede ser de otra manera, con el plan de igualdad que aprobamos el año pasado
Y, cómo no, seguiremos mejorando los planes de convivencia en los que los centros educativos, herramienta como son tan convincentes los planes de convivencia, protocolos de actuación, escuela, espacio de paz y todas aquellas herramientas que están demostrando buenos resultados y proporcionan buenas prácticas para toda la red de centros. Les anuncio que en el primer trimestre del curso aprobaremos las instrucciones para actuar ante el ciberacoso. Y hablando de recursos y programas y planes definitivos de nuestro modelo educativo, debo de referirme también a los que fomentan la participación, y me refiero a la escuela de familia, a los programas de familia lectora, a las comunidades de aprendizaje, al programa de Educa Ciudad, etcétera. Y antes de terminar este gran bloque de recursos, quería hacer hincapié en que en infraestructuras se han ejecutado y se están ejecutando 288 actuaciones, 271 de reforma y modernización, 14 de ampliación y adaptación y 3 de obras de construcción de centros o instituciones. Estas 288 obras afectan a 106.737 alumnos y alumnas. Además, hemos invertido 7 millones de euros para distribuirlas en centros porque equivalen a 3.000 toneladas de equipamiento para las necesidades de escolarización. Acciones innovadoras que queremos alcanzar para el éxito educativo. Reforzar el trabajo por las zonas educativas, de tal manera que los centros educativos de una misma zona emprendan proyectos de mejora y alcancen antes mejores resultados. Colaborar en red de todo este conjunto de centros da como resultado las buenas prácticas que se realizan en cada uno de ellos y se llevan a cabo con proyectos conjuntamente desarrollados por aquellos que participan en una misma zona. Tenemos 32 zonas en Andalucía y a través de las cuales los centros recibirán el apoyo coordinado de servicios de orientación educativa, de formación del profesorado y del servicio de inspección. En definitiva, como les decía antes, lo que queremos es seguir progresando, encaminados a mejorar la enseñanza y el aprendizaje y, por lo tanto, lograr un mayor éxito educativo de todo el alumnado con un plan de medidas capaces de motivarles y de interesarles. Otra de las acciones importantes es trabajar en el desarrollo de 5 programas, que son comunicación lingüística, vida saludable, educación ambiental, cultura y cultura emprendedora. También vamos a trabajar en el sistema de innovación de la enseñanza de las lenguas, plan estratégico que será presentado de las lenguas que será presentado próximamente al Consejo de Gobierno. La enseñanza bilingüe será uno de los elementos, pero no el único, evidentemente. 132 nuevos centros se incorporan a este sistema. Por lo tanto, tenemos 1.337 sostenidos con fondos públicos. Seguiremos trabajando con las escuelas de idioma, como no puede ser de otra forma. 60.000 personas que trabajan en esto. Pero además de eso, el instrumento esencial de este nuevo plan estará basado en 2 objetivos fundamentales: desarrollar y mejorar las competencias comunicativas del alumnado e incrementar el nivel acreditativo y adquirido por el alumnado según el marco común en lengua extranjera. Este impulso, también en innovación, va a ser seguido por el impulso de la digitalización del sistema educativo. Escuelas conectadas, del convenio Red.es. También será algo que este mismo año lo tendremos dispuesto. El 100% de los centros públicos andaluces tendrán la banda ancha ultrarrápida, es decir, funcionaremos a través de autopistas en vez de caminos vecinales. Pero además también la mejora en la propia red interna de cada uno de los centros. Y además empezaremos por aquellos que están más alejados de las posibilidades tecnológicas. Por lo tanto, haremos también una forma de entender ese criterio de igualdad para todos. Otro elemento esencial es la transformación de la FP. Para el curso 2016-2017 se ha trabajado especialmente en una mayor adaptación de la oferta de ciclos formativos a las necesidades sectoriales y productivas de Andalucía. De esta forma, este curso se imparten 5 nuevos títulos de FP completa y se reorienta la oferta de 2.687 ciclos con 76.971 plazas en los distintos niveles de FP inicial en oferta completa, a las que hay que añadir los de FP básica. Además de 38.000 plazas en módulos profesionales presenciales, semipresenciales y a distancia. La FP durante este curso también destacará por el avance en su internacionalización y por los avances para estrechar más la colaboración entre la FP y la empresa. Y en este sentido destaca nuestro objetivo de consolidar el desarrollo de la FP dual,
Un modelo de formación que permite no solo una oferta pegada al tejido productivo de cada entorno y a la realidad laboral, sino que aumenta la motivación del alumnado, la actualización de conocimientos y competencias y la empleabilidad. Este curso tenemos 196 proyectos de FP Dual, 86 más que el curso pasado, y contaremos con casi 1.500 empresas, 500 más que el año pasado, y se beneficiarán a más de 3.200 alumnos y alumnas, más del doble que el curso pasado. Por último, y para concluir esta intervención, anunciarles que el pasado curso se trabajó intensamente con un grupo de trabajo de profesionales, expertos representativos del sistema educativo, precisamente para hacer el plan de éxito educativo, que marcará nuestro futuro inmediato y que próximamente llevaré también al Consejo de Gobierno. Como ven, Andalucía cuenta con un gran sistema público educativo que curso a curso pone en marcha, sin olvidar su modelo inclusivo y de equidad, pero al mismo tiempo ofrece a sus alumnos nuevas acciones innovadoras encaminadas a lograr el éxito educativo de todos y todas, que no es más que abrir las puertas al futuro. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Turno ahora para los grupos parlamentarios. Comienza Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria para Andalucía. Y en su nombre toma la palabra el señor Maillo, Cañada. Señor Maillo. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, quisiera en primer lugar agradecer a representantes de organizaciones sociales y colectivos de la comunidad educativa la presencia en este debate. Creo que es importante que la sociedad civil y organizada esté en este Parlamento en uno de los, desde mi punto de vista, debates más importantes del inicio del curso. Coincidiendo en la temporalidad con el curso académico, sí es verdad que en este caso hay un elemento diferencial que nos preocupa. Señora consejera, he atendido como siempre a su intervención, pero siempre he hecho de menos una valoración de carácter más político y diferencial o variable. Hemos asistido a una intervención más vinculada a la exposición de una especie de atlas de la educación de Andalucía, y a mí me gustaría darle un valor a las decisiones que se tomen desde la consejería para saber si los tres objetivos que usted exponía al principio de su intervención son reales o no. La valoración política que usted hace de esta intervención de 20 minutos se ha reducido a tres objetivos que usted confiesa: amortiguar el 11, una buena planificación y crear y dotarnos de instrumentos para el éxito escolar para el sistema educativo. Le voy a impugnar los tres. Le voy a impugnar los tres porque en estos apenas 8 minutos y medio de intervención creo que no obedece, y menos con la exposición que ha hecho, a esos tres objetivos. Mire, en primer lugar, nosotros asistimos a esta comparecencia cuando habíamos solicitado en agosto una solicitud de comparecencia extraordinaria precisamente antes de iniciar el curso. Aunque las clases empiecen el día 10 y 15, el curso empieza el 1 de septiembre, los nombramientos del profesorado están ya más que asignados, y creo que se ha perdido una oportunidad en agosto de haber rectificado en algunas de las intervenciones, sobre todo las de carácter planificador. También sobre un debate que en abril, concretamente el 7 de abril, y en mayo, que habla, mantuvo con la presidenta de la Junta de Andalucía, del Gobierno andaluz, porque precisamente es en abril y mayo cuando hay que corregir los errores que advertíamos en la planificación escolar. ¿Por qué? Porque hay un problema ahora en la comparecencia que hacemos en septiembre, y es que es un debate de hechos consumados que pueden conducir a la melancolía. Sobre decisiones deficientes. Porque, mire, es verdad, este es el año de implantación del calendario 11, pero deje ya de decir que va a cumplir el 11. Eso no tiene ningún valor político. La ley orgánica es una ley orgánica que nosotros no compartimos, no solo no compartimos, sino que queremos cuanto antes derogarla. Entonces, déjenos de retórica de que tiene que cumplirla pero no está de acuerdo, y haga algo, que es ralentizar medidas que podían haberse ralentizado y aplazado. Y dos,
contribuya a un gobierno alternativo a través del Congreso de los Diputados en España para que podamos derogar la LOMCE, porque los demás son gaitas. Los demás son gaitas. Y en eso... Perdón, señor Maillo, perdone un momentito. Y en eso, perdón. Perdone, no se preocupe, le acaba de parar el tiempo. Quiero recordarle al público que hoy asiste que están solo y exclusivamente en carácter de oyente. Les ruego que no puedan hacer ningún tipo de manifestación, ni a favor ni en contra, y deseo y espero que esta tarde de pleno sea una tarde en la que todos podamos irnos de aquí al final con una sesión plenaria en la que todos se sientan realmente a gusto y representados, como espero que así se sientan los que hoy asisten como público en el salón de pleno. Les ruego, por tanto, silencio y respeto. Señor Maillo, puede seguir con su intervención. Muchas gracias, señor presidente. Por tanto, no vamos a caer en una suerte de cortina de humo de que, como estamos en contra de la LOMCE, vamos a hablar contra la LOMCE, cuando lo que tenemos que hablar es de la concreción que se ha hecho con competencia exclusiva de Andalucía en el inicio de curso, con una mala planificación, una no amortiguación de la LOMCE, sino un cumplimiento demasiado legalista y exquisito, y un abandono de los grandes proyectos de innovación educativa, que eso sí pueden ser instrumentos válidos para el éxito escolar. Mire, la ratio. Hablamos y usted despacha en una frase. Hemos pasado en primaria de 21,5 a 21,4 de ratio. Deje ya de tener unos datos que son absolutamente falaces y engañosos. ¿Por qué? Porque en un sistema educativo como el andaluz tan complejo, con casi 2 millones de personas matriculadas, no se puede hablar de una media de ratio. Porque en esta complejidad del mapa andaluz tenemos muchos centros rurales donde nunca vamos a tener los máximos de media. Las agrupaciones de escuelas rurales no tienen allá de 10 o 12. ¿Por qué? Porque hay un principio de garantizar la universalidad de la atención educativa en pedanías o centros o aglomeraciones de población muy dispersas, que no dan más allá de 10 o 12 alumnos, pero que sí contribuyen a una bajada artificial de una ratio que no es. ¿Por qué? Porque la acumulación de las ratios tiene que ser cualitativa, que es decir, en la zona metropolitana y de acumulación urbana, cuando no se han cumplido los criterios de planificación y de construcción de centros, ¿qué ratio existe? Y nos encontramos con que no solo se superan ese famoso 10% que no se iba a aplicar, sino que ahora se ha desaprovechado una oportunidad, y es por eso por lo que le impugno el tercer objetivo que usted planteaba respecto a los instrumentos de mejora del éxito escolar. Todos decimos que si hay buenas condiciones en la organización docente y de agrupamiento, hay mejores condiciones para conseguir el éxito escolar. Pues bien, se ha desaprovechado ¿el qué? En que la bajada de natalidad usted lo convierte en una vez que se mantenga el personal docente cuando ha bajado la solicitud o la demanda escolar. Por cierto, usted habla de números brutos, y yo voy a hablar de porcentaje. Lo que ha bajado es el 0,78%. Hombre, es insignificante en un sistema educativo tan enorme. ¿Cómo puede hacer de eso un valor? Y ha desaprovechado lo que le dijimos en abril y mayo, que es aprovechemos que hay una bajada de la atención demandante para establecer máximos de ratio y no mínimos. Y no lo ha hecho. Y le dijimos que lo podíamos hacer porque estaba consignado presupuestariamente, pero ustedes hacen un presupuesto para después no cumplirlo, y en educación menos. Han desaprovechado esa oportunidad, y ¿ahora qué llega? Ahora llega, yo creo que una apelación a un recordatorio que no podemos olvidar, porque frente al atlas de datos vamos a hacer historia. Cuando se aprobó la LEA, por cierto que la aprobamos nosotros también, hubo un acuerdo con los sindicatos, las organizaciones educativas, del 29 de marzo de 2007 para el compromiso de 15.019 profesores en un periodo, más los 68 famosos inspectores e inspectoras. No se ha cumplido. No solo no lo hemos cumplido, sino que no lo mantenemos como referente para recuperarlo. ¿Y qué ocurre? Que en la cotidianidad, en la intrahistoria de la educación, que no son los datos de una media de 21,4 cuando hay muchos grupos a 33 y 34 alumnos, o a 28 y otros a 14, en la intrahistoria de los grupos se sacrifica la atención a la diversidad, se sacrifica el apoyo educativo, se sacrifican los desdobles de grupos y se entra en una suerte de recortes vergonzantes y ocultos, que es los que no aparecen nunca ni en la memoria ni en los dosieres de educación. ¿Cuáles? Los que se están produciendo ahora. En estos tiempos de flecos, donde hay que definir si hay más o menos grupos escolares, si se ha cumplido la previsión de alumnado que repite o que promociona en bachillerato, cuando tiene que saltar un grupo más de bachillerato, que son 30 horas de clases lectivas más, se le dice de la consejería, un profesor. Pero a ver, si un profesor lo que imparte es 20 horas, ¿cómo que con 30 horas de más de clase solamente damos un profesor? Eso es lo que ustedes hacen. Eso no aparece en el dossier ni en el atlas que usted expone.
Y eso multiplique 600 institutos con bachillerato, 1.136 institutos de educación secundaria obligatoria. Estamos hablando de un sistema educativo que es capaz de absorber mucho empleo, porque las dimensiones son, como usted decía, colosales. Pero claro, yo le doy un profesor cuando hacen falta 2. O los días de sustituciones, pues bueno, aguantamos, ya que el jueves, aguantamos al viernes, total. Para eso le hemos puesto a los profesores que en lugar de 8 grupos de guardia atiendan a 10, que también lo han hecho y no lo dice, y pasamos al lunes. Y ahora multiplique profesorado de baja, multiplique por centro y multiplique por plantilla. Una plantilla de 95.000 profesores en los centros de titularidad pública. Los mismos, por cierto, que alumnos hay en Cantabria, la comunidad que ha innovado con el nuevo calendario escolar segmentado, que por cierto no es de aplicación, ya lo adelantamos desde nuestro grupo, en el sur de Europa, evidentemente, con un verano que tiene que resguardarse de cualquier tentación de esos nuevos calendarios. O, por ejemplo, el hecho de que cuando se establecen los grupos, a pesar del discurso oficial de 25 alumnos máximo de 30, incorporan el 10% porque lo dice la ley y uno más no pasa nada, y si después vienen por movilización de las familias, pues se aguantan y llegan a 34 o 35 cuando no tenía que haber más de 30. Y eso supone una repercusión cuantitativa en grupos. No olvide que cada grupo en secundaria supone 1,6 profesores de más, creación de empleo, o en primaria 1,4, o ya en bachillerato casi 2, 1,8, pero empieza a establecerse esta especie de recortes de extranjero. Recorte a la Remanguillé, que nadie lo sepa, uno por aquí y otro por allí, multipliquen por provincia y por centro. Estamos hablando de 1.800.000 alumnos, estamos hablando de 2.000 colegios de educación primaria. Estamos hablando de unas dimensiones que cualquier criterio que ustedes establecen en Sevilla, en los servicios centrales, se multiplica en la repercusión de la cotidianidad de los servicios educativos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que después llega el Real Decreto 14/2012, que es el que diezmó la plantilla y que ha establecido las peores condiciones que tenemos en muchos años en el sistema educativo. Por tanto, cuando usted hablando de ese Real Decreto, que teóricamente ustedes también están en contra, y es verdad que lo están, dice que refuerzan con 12.000 docentes interinos. Vamos a ver. Si hay 30 alumnos en un grupo de secundaria, tienen que ser atendidos por profesores. Y como hay una cosa que se llama, que ha sido la eliminación de la tasa de reposición, y resulta que esa tasa de reposición no se ha cubierto y no ha podido haber oposiciones y la gente no ha podido acceder a la función pública y, por tanto, usted no tiene funcionario de carrera, tienen que acceder a interinos. Eso no es refuerzo. Eso es ocupar las necesidades educativas del alumnado. Entonces, yo creo que ese pudor intelectual que usted tenía, señora de la Calle, que yo le reconocía en los matices, ha desaparecido demasiado pronto. Se ha incorporado usted a la dinámica de la propaganda demasiado pronto, porque le reconozco complejidad intelectual y he echado de menos esos matices que pueden dar legitimidad a un discurso. Pero la propaganda no da, sobre todo cuando se contrasta, y estoy convencido que profesorado, alumnado, que está escuchando lo que usted está diciendo, cuando esté viendo lo que está ocurriendo en el centro, le va a indignar el contraste entre lo que usted expone y la realidad de ese señor centro. Maillo. Claro, hay tantas cosas que hablar de bilingüismo. No, de bilingüismo, claro, ustedes hablan y en el 2005 embarcan a miles de profesores a un proyecto innovador, entusiasta, con necesidad de mejora de las competencias lingüísticas del alumnado, pero van cambiando las reglas. Y cuando tienen metido a toda la comunidad en un proyecto educativo, les dicen, no, la regla del juego ya se ha cambiado. A profesores que dan filosofía en alemán, ciencias sociales en inglés, educación física en francés, les dicen, no, ustedes en las mismas condiciones que el resto. Pero bueno, ¿se sabe lo que significa prepararse una clase en un idioma extranjero? Que no es traducir al idioma lo que será el español, que supone un esfuerzo añadido en la que ustedes han tenido una alianza con profesores. ¿Y ustedes qué le dicen a los profesores que se comprometen, que luchan, que trabajan? Les dicen, da igual, al final lo que vale son la promoción biológica, los trienios y ya está. Y eso es un mensaje letal para el sistema educativo. Termino. TIC. Usted habla de la autopista, de la información TIC. ¿Y qué pasa con los ordenadores de más de 10 años desde los centros que teníamos los primeros planes de TIC, que no se han renovado y no hay planes para ello? ¿Por qué no hacemos una apuesta por la cotidianidad del sistema educativo para mejorar las condiciones? Y hablamos de que todas esas medidas que ustedes toman en una decisión de corte tienen una repercusión extraordinaria en miles de trabajadores. Y en el caso de bilingüismo, además,
tienen la repercusión de que están incentivando una suerte de enfrentamiento, como también lo están haciendo con los maestros de francés y los maestros de primaria interinos, una suerte de enfrentamiento entre profesores. En ese sentido tenemos que condenar las declaraciones de la delegada provincial de Córdoba intentando separar, enfrentar a profesores. Así no se resuelven los problemas educativos. Por tanto, yo creo que hace falta respeto al profesorado, al compromiso educativo. Ya voy cerrando. Yo sé que es apasionante, pero tiene que concluir. Lleva más de 3 minutos del tiempo pactado. Hay tanto que hablar de educación, ¿verdad? Discúlpeme, señor presidente. Simplemente le digo, señora consejera, que a mí me parece que el crédito político suyo se está agotando más rápido de lo que era previsible. Muchas gracias. Gracias, señor Maillo. Disculpe, señor presidente. Queda disculpado. Turno para el Grupo de Ciudadanos Andalucía y en su nombre toma la palabra el señor Romero Jiménez. Señor Romero, señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Me sumo al saludo en nombre del Grupo Parlamentario a los miembros que están presentes hoy de la comunidad educativa, de los representantes de la comunidad educativa, porque efectivamente, como decía el representante del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, este es un asunto importante, sensible y de Estado, diría yo también. Señora consejera, a tenor de su intervención, cualquier andaluz podría asegurar que ha tenido usted un descanso estival agradable. Y me explico. En primer lugar, señora de la Calle, porque parece que ha estado usted un tanto aislada del mundo. No sé si del mundo, pero al menos de Andalucía y de la actualidad política, de la actualidad educativa e informativa en Andalucía. Porque, como usted sabe, hay un airado debate en la calle en temas educativos. En segundo lugar, le digo esto, señora de la Calle, porque viene usted fuerte. Ha puesto usted en práctica aquella frase de que bueno, no hay mejor defensa que un buen ataque. Ha sacado usted pecho, se ha embriagado de cifras, nos ha embriagado de cifras, seguramente para tapar unas heridas que no se puedan cerrar a corto plazo, porque este es un asunto que necesita un tratamiento a largo plazo. Y bueno, en ese sentido tengo que decirle que es más importante la calidad que la cantidad, porque ha dicho usted tantas cosas que en el fondo no ha dicho nada. Así que, teniendo en cuenta que estamos hablando de educación, que es un tema tan importante y que va a ocupar gran parte de este pleno, pues lamentablemente va usted a tener que oír, quiera o no quiera, lo que los diferentes, usted y sus compañeros de Consejo de Gobierno, todo lo que los 62 diputados pues tengamos que decirle de la oposición. Y en tercer lugar, también le digo eso porque, además de que viene un tanto aislada de la situación, que viene fuerte, viene usted convencida, y yo creo que eso en política es positivo y es necesario. Viene usted convencida de lo que dice, magnífica planificación ha dicho, pero permítame que le diga, señora consejera, que una cosa es la serenidad, otra cosa es la determinación y otra el convencimiento con el que usted pueda venir a informarnos acerca de un nuevo curso más en Andalucía, un nuevo curso escolar más, y otra cosa bien distinta es el crédito del que pueda gozar por parte de los 62 diputados que no somos de su color político, sobre todo cuando tiene usted muchos deberes pendientes. Y en este sentido, señora de la Calle, yo le digo que, bueno, y mi grupo parlamentario, y así lo irá comprobando durante el proceso y el desarrollo de este pleno, que para el Grupo Parlamentario de Ciudadanos el crédito, como le decía, usted lo va a mantener, o nuestro crédito lo va a mantener, en tanto en cuanto vaya cumpliendo con los compromisos que tiene firmados con mi grupo parlamentario y, por supuesto, vaya cometiendo las acciones y las mejoras que, como Ejecutivo, pues tiene que ir realizando en materia educativa para Andalucía. Una política educativa para tener mejores condiciones de servicio de este derecho fundamental, para tener también mejores resultados educativos y para que todos los andaluces pues tengamos mejores expectativas y mejores perspectivas, como les digo, en materia educativa. Entonces, señora consejera, cuando haga eso, seguro que sí nos irá convenciendo. Y si no, pues tengo que decirle que Ciudadanos pues no dudará, usando una terminología también educativa, en suspenderle como máxima o como segunda máxima responsable de la educación y del futuro de nuestros alumnos. Porque, señora de la Calle, a tenor de sus palabras, en las que usted ha indicado que la calidad educativa está garantizada, además de afirmar que
le ha sentado bastante bien a usted el verano, pues cualquier andaluz también podría afirmar que está viviendo en una comunidad autónoma diferente a la que vivo yo. Y le digo esto porque en la comunidad autónoma en la que yo vivo, señora consejera, 8.000 alumnos de 90 municipios estudiaron el año pasado en caracolas repartidas por 179 centros educativos, donde algunas de ellas llevan más de 15 años. Por cierto, yo desde aquí le pido que no de aquí a diciembre, porque eso sí es inviable e irresponsable, pero sí le pido que establezca un calendario de aquí a final de la legislatura para que las caracolas en Andalucía sean por fin historia. Una comunidad en la que yo vivo, señora de la Calle, donde cada año, cada curso escolar, cada comienzo de curso político, cada comienzo de presupuesto, bueno, pues tenemos que estar, bueno, como parece que está acechándonos los recortes como en un guión preestablecido, como una rapaz, diría yo. ¿Por qué tenemos que estar así, siempre con la sombra de la sospecha de los recortes en educación? ¿Por qué en vez de plantearnos recortar en educación, nosotros no seguimos recortando en privilegios de los políticos? ¿O en duplicidades? ¿Por qué no suprimimos los coches oficiales que nosotros hemos suprimido, o que, por ejemplo, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el Grupo Parlamentario Socialista y el Partido Popular usan? Eso sería también recortar. Y hablando de recortes, señores del Partido Popular, a mí me hace mucha gracia, y me llama mucho la atención cuando hablan ustedes de educación, hablan del Partido Popular y del Gobierno central. Cuando hablan de educación pública, y hablan de recortes en Andalucía. Yo llego a una conclusión, y es que tienen ustedes muy desarrollado el sentido también del cinismo. Porque si hay alguien que ha recortado en este país, como si fuera, no Eduardo Manos Tijera, pero sí Mariano Manos Tijera, ese ha sido el señor Mariano Rajoy y el Partido Popular. Así que yo creo que también hay que ser coherente con lo que uno exige. Sigo, señora consejera. En la comunidad que yo vivo, como le decía, hemos hablado de caracolas, hemos hablado de recortes, pues los centros educativos, como usted sabe, se las ven y se las desean para que en su día a día puedan seguir desarrollando su trabajo y que no le llegue el dinero o los recursos no tarde, sino lo siguiente, y prácticamente sea insostenible el día a día en el mantenimiento de la autonomía de los centros educativos. En la comunidad que yo vivo, señora consejera, 40.000 alumnos se quedan cada año sin poder optar a la formación profesional. En la comunidad autónoma que yo vivo, señora de la Calle, la calidad en los comedores escolares está muy en entredicho, así como también el pliego o los pliegos de los monitores de educación especial. Y termino en la comunidad autónoma en la que yo vivo, no sé si será igual para usted, pero según Eurostat nos situamos como la cuarta región donde el fracaso escolar temprano está más desarrollado. Y según también el informe PISA, Andalucía o los alumnos andaluces están por debajo de la media española y los españoles, lamentablemente, pues están por debajo de la OCDE. Así que su inicio escolar, permítame que se lo diga, pero es muy diferente a el inicio escolar que todos observamos, porque llevan ustedes también 34 años inaugurando cursos escolares. 34 años inaugurando cursos escolares. Esos son muchos años, señora consejera. Son muchos años. ¿Y sabe lo peor? Que esto es como un ejercicio de matemáticas. Si usted no ha entendido el problema, es imposible que tenga la solución. Jamás va a tener la solución. Jamás miraremos a países como Corea o como Finlandia si nosotros lo que tenemos entre ceja y ceja no son las próximas generaciones, sino las próximas elecciones. Jamás avanzaremos juntos, más aún gobernando minoría, señora consejera, si usted se aísla en un aula donde ya tenemos pluralidad. No sé si me explico. Y donde las cosas se resuelven con ese pluralismo político, con ese diálogo y con ese consenso y en conjunto. Y sobre todo, jamás vamos a tener los resultados que queremos nosotros diferentes, gobiernen ustedes 34 años más o gobierne quien sea 34 años más, si nosotros nos abordamos la educación de una forma diferente. ¿Y en qué me baso o a qué me refiero? Pues dotando de más recursos a la educación, pero sobre todo también siendo más eficientes, apostando por el papel de verdad del profesorado, apostando por la autonomía de los centros, como les decía antes, por la innovación, atendiendo, valga la redundancia, a la atención a la diversidad, implicando también a los padres, trabajando también esa línea y, por supuesto, apostando por un aprendizaje de los alumnos
por competencia, habilidades y valores. Así que nosotros, señora de la Calle, le pedimos que se aplique. Que se aplique. Y aunque no es necesario que nosotros, pongamos aquí en valor lo que hemos conseguido en el año y medio que llevamos, esas 6.500 plazas más en la educación infantil de 0 a 3 años, o esos 302 millones de euros más para la sanidad y para la educación, sí va a hacer falta hablar de la formación profesional y, por supuesto, sí va a hacer falta hablar también del Pacto Andaluz por la Educación. Pero, como yo también le he dicho al principio, este pleno se va a alargar mucho en materia educativa y en otro debate, pues que quizás sea el momento oportuno para que el Gobierno andaluz se manifieste respecto a este Pacto Andaluz por la Educación, que, como le digo, para nosotros ya es más que sabido, es un asunto de Estado y es el pilar fundamental de una sociedad. Talento los alumnos tienen, señora consejera, de eso seguro que usted no pone duda. Nosotros lo que queremos es que también ustedes tengan talento y que lo apliquen. Y voy terminando. Empieza usted el curso, como le he desglosado, con muchas asignaturas pendientes, especialmente la troncal, que es ese pacto por la educación. Y en el seno de la comisión parlamentaria nosotros vamos a estar pendientes del desarrollo, de la implicación, del avance y del compromiso que usted, con la ingente cantidad de datos que ha dado, parece que va a reflejar. Pero yo desde hoy le digo una sugerencia y le pido que abandone la política del aprobado. Abandone usted la política y su Gobierno del aprobado, porque usted sabe mejor que nadie como profesional que si usted va a por el 5, suspendemos. Y haga en Andalucía los deberes para tener una educación de calidad y de excelencia, que brinde igualdad de oportunidades, que sea el motor de cambio en Andalucía y que sobre todo mire, señora de la Calle, por el futuro de nuestros hijos y por el futuro de Andalucía. Y termino. En relación al asunto de actualidad que usted ha mencionado y al que ha hecho alusión, que son las reválidas, yo tengo que anunciarle a esta Cámara y a todos los que están presentes que Ciudadanos, tanto en el Congreso de los Diputados como en este Parlamento, así como en el resto de parlamentos autonómicos, ha registrado en el día de hoy una proposición no de ley para derogar el Real Decreto 310/2016, por el que se regulan las evaluaciones finales de la ESO y el bachillerato, es decir, la reválida, que establece el calendario de implementación de la LOMCE, hasta que los españoles no alcancemos un pacto nacional por la educación. Muchas gracias. Gracias, señor Romero. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía y en su nombre toma la palabra Jesús Alberto de Manuel. Señor de Manuel. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, señora consejera, este curso comienza con buena parte del cuerpo docente, al que saludo yo también desde aquí, manifestándose en la calle contra los recortes aplicados por su consejería. De hecho, hay que reconocerle a usted el mérito de haber reactivado las movilizaciones del profesorado en pleno verano. A finales de julio, cientos de maestras y maestros de primaria presentaron alegaciones en las delegaciones de educación y se manifestaron después, de nuevo, estuvimos aquí en Sevilla a principios de agosto, para protestar por el modo en que su consejería pretendió implantar el francés como segunda lengua extranjera, a coste cero y dejando sin plaza a más de 1 millar de maestras y maestros de toda Andalucía, algunas de las cuales llevan años trabajando después de haber superado diversas oposiciones. El Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía presentó entonces y solicitó, junto con el Grupo de Izquierda Unida, como ha dicho el señor Maillo, un pleno extraordinario por este motivo, además de por los graves problemas por los que está atravesando la sanidad pública andaluza este verano, una vez más, y por la amenaza que pesa sobre el Parque de Doñana. Pleno que fue rechazado, una vez más, con el voto conjunto de Ciudadanos y el Partido Socialista, que demostraron así su insensibilidad ante asuntos que tanto han alarmado este verano a la ciudadanía andaluza. Desde entonces se han sucedido las movilizaciones y su única respuesta durante ese verano y también hoy aquí ha sido negar la mayor y decir que la plantilla se mantendrá igual pese a la caída de la natalidad. Decía usted ya en el pleno el último pleno de julio.
Y dice usted también que no entiende las cuentas que hacen cuando hablan de 1000 plazas menos esos profesores que se están quejando. Esas son declaraciones suyas de estos últimos días. Viene a decir incluso que habrá 90 docentes más en esa plantilla. Entonces yo le preguntaría, ¿puede usted explicarnos qué llevó a cientos de maestros a hacer cola ante las 8 delegaciones de educación de Andalucía el 25 de julio, 3 días después de que se adjudicaran las plazas? ¿Es que los maestros le tienen manía a usted, señora consejera, como suelen decir esos escolares que llegan a casa con malas notas y no encuentran otra excusa? ¿Le tiene a usted manía y por eso aquel 4 de agosto miles de maestros de toda Andalucía prefirieron tomar el sol ante la Delegación de Educación de Sevilla en vez de al fresco de cualquier playa de Cádiz? A juzgar por sus declaraciones, señora consejera, no había, motivo de queja, de modo que habrá que concluir que esos miles de maestros, por manía y por capricho, optaron por cambiar la sombrilla y el chiringuito por esa pancarta que sujetaban al sol en la ronda del Tamarguillo durante 2 horas aquel día. ¿Sabe usted qué temperatura hacía en Sevilla el 4 de agosto? Algunos la vivimos muy en nuestras carnes. Según los registros, aquel día se alcanzaron los 40 grados de máxima. Y hay que tenerle mucha manía a usted para encordiarle en esas circunstancias. Por cierto, el pasado 3 de septiembre, cuando miles de docentes volvieron a manifestarse en Sevilla por el mismo motivo y después de escuchar sus declaraciones, que parece que no los convencieron, también se alcanzaron los 40 grados. Y ayer, cuando decenas de maestros volvieron a manifestarse en Granada, se llegó a los 43. Y en Córdoba, donde hubo otra protesta, hasta los 45 grados. ¿Qué manía tiene la gente de pasar calor protestando sin motivo? ¿No le parece, señora consejera? Señora consejera, puede usted seguir negando la realidad, pero es más que dudoso que así vaya a mejorar la calidad de la docencia en Andalucía, ni a cambiar la idea que tienen de usted miles de docentes como los que hoy nos acompañan aquí. Pero es que hablamos solo de los últimos recortes, consecuencia de querer apuntarse un tanto a la implantación del francés a coste cero. En esta vida, pocas cosas se consiguen gratis y pocos avances se logran sin inversión. Querer implantar un segundo idioma en primaria sin aumentar la inversión educativa solo puede lograrse con costes que tal vez no puedan cuantificarse, al menos a corto plazo en lo económico, pero que se acaban pagando en términos de derecho de la plantilla y de calidad de la enseñanza que reciben nuestras hijas y nuestros hijos. Y digo que solo el último recorte, porque miremos donde miremos, desde infantil hasta el bachillerato, desde el personal docente hasta el personal responsable de mantener limpias las aulas, desde los servicios subcontratados hasta los conciertos de la educación especial, desde las infraestructuras docentes, pese a las obras de las que usted nos hablaba hoy, pocas, con respecto a las necesidades que tenemos, al gasto corriente, miremos donde miremos, decía, no vemos otra cosa que recortes, recortes y más recortes. Y me gustaría poder hablarle de modelo educativo, algo que hará en otro debate dedicado a educación mi compañera Libertad Benítez esta tarde, pero no nos queda más remedio, ya que hablaba el señor Maillo del atlas que usted ha presentado aquí, pues de preguntarle por otro atlas, el atlas de las carencias, con las que comenzamos este curso la semana que viene y que no hacen más que agravar las que ya hemos padecido en los cursos anteriores. Señora consejera, ¿cuándo dejaremos de tener, ya se ha dado aquí el dato hoy, más de 300 barracones en nuestras escuelas, como los que he podido visitar este mismo verano en Ojíjares o en Ambrós, y hasta en 90 municipios de toda Andalucía tenemos barracones? ¿Cuándo piensan publicar el prometido plan de su consejería, hablando también de infraestructura, para que deje de haber niños y niñas estudiando bajo techos de amianto, material cancerígeno, que hace ya 25 años empezó a ser retirado del edificio de la Comisión Europea? Es que nuestras niñas y nuestros niños no tienen el mismo derecho a trabajar y a estudiar de manera segura que los funcionarios europeos. Empezará este curso su consejería a comprobar que se cumplen los convenios colectivos de las empresas con las que contratan servicios como la educación especial. Se asegurarán de que se respetan sus derechos laborales. ¿Y puede usted explicarnos si, como ha dicho hoy aquí, la inclusión es un valor prioritario? ¿Por qué este 12 de septiembre habrá alumnos con necesidades educativas especiales que no contarán con el recurso de un monitor en su centro, según se les está avisando? Seguiremos viendo a familias plantearse abandonar el municipio en el que residen, porque ninguno de los colegios de su pueblo cuenta con los servicios de comedor escolar o el servicio de aula matinal tan necesarios. Se transformarán, por fin, en hechos concretos sus manifestaciones de apoyo al consumo de productos ecológicos, reiteradas en la Comisión de Educación, se transformarán en cláusulas de los pliegos de condiciones para las empresas adjudicatarias. ¿Cuándo dejarán de acosar a las AMPAs que contra viento y marea mantienen abiertos comedores escolares
en los pocos colegios en los que se le ha permitido hacerlo, porque a muchas otras se le ha denegado esa posibilidad, incluso teniendo ya los recursos necesarios. Se darán cuenta alguna vez de que el descenso de la natalidad, aunque plantea otros problemas a largo plazo, es a corto, y ya lo ha dicho también aquí el señor Maillo, una oportunidad para reducir las ratios de escolares por profesor y mejorar así la calidad de la enseñanza. ¿Cuándo entenderán, como se entendió hace décadas en los países nórdicos, que la enseñanza infantil gratuita en el ciclo de 0 a 3 años no solo es un derecho de las madres y padres que trabajan, sino una medida fundamental para recuperar la natalidad, ya que tanto se habla de esa natalidad que baja, sin la cual el país envejece y se complica cada vez más la financiación de nuestras pensiones futuras? ¿Dejarán ustedes de hacer trampas para cumplir las normas, como respetar el tope de 25 horas de docencia regular en secundaria a base de eliminar las horas de tutoría y de coordinación, como se está haciendo? ¿Cuándo se recuperarán en Andalucía los niveles de inversión educativa del año 2010? ¿Cuándo cree la señora consejera que será posible volver a las 18 horas lectivas en secundaria y recuperar en consecuencia la plantilla perdida mediante acuerdo con los sindicatos y la asignación presupuestaria correspondiente? Lo vamos a ver, señora consejera, una pregunta directa, en el presupuesto de 2017. ¿Cuándo volveremos a la tasa de reposición del 100%, única forma de mantener la plantilla, dar paso al profesorado joven y recuperar ratios que permitan pensar en mejorar la calidad docente? ¿Y cómo van ustedes a aplicar la LOMCE en lo que afecta a las reválidas? Porque más allá de la fórmula que nos ha comentado aquí hoy, de que haremos lo posible para seguir evaluando, decía usted, de forma continuada y con nuestro profesorado, me gustaría algo más de concreción en cuanto a cómo va a ser esa evaluación. ¿Cuándo se recuperará, por último, el tiempo, el empleo perdido en los servicios de limpieza de nuestros institutos, según están denunciando los sindicatos, como hemos podido saber también en estas concentraciones de estos días? Como tiene usted un turno de cierre, espero, consejera, que responda a estas preguntas, o por lo menos algunas de ellas. Las familias, el profesorado, nuestras niñas y niños no merecen que usted los maree más con juegos malabares para enmascarar la realidad. Queremos una consejera realmente comprometida con la educación pública, un gobierno andaluz que priorice nuestra educación, igual que nuestra salud, pero la realidad que vemos día a día nos demuestra tristemente lo contrario. Ustedes saben bien que con la mitad de lo que se pierde en corrupción o en fraude fiscal en este país no sería necesario ninguno de esos recortes. Por tanto, no es una cuestión ni siquiera de disciplina presupuestaria. No son sacrificios que haya que afrontar para recuperar lo perdido cuando vengan tiempos mejores. Los recortes son una cuestión de prioridades. O se defiende lo público, nuestros servicios, el futuro de nuestros hijos e hijas, o se cierran los ojos ante el fraude fiscal y la corrupción. Se deja que lo público se deteriore y se observa cómo se frotan las manos los que ofrecen esos mismos servicios desde manos privadas. Ustedes eligen aquí y también tienen la oportunidad de elegir para el Gobierno del país, que nos permitiría afrontar esa lucha contra el fraude fiscal y nos permitiría afrontar esa lucha contra la corrupción, si esa es su prioridad, para mejorar los servicios públicos en el conjunto del país y también aquí en Andalucía. Nosotros tenemos clara nuestra opción, está con los profesionales de la enseñanza en la calle y aquí, y lo va a seguir estando. Muchas gracias. Gracias, señor de Manuel. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía y en su nombre toma la palabra la señora Oña. Su señoría tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Y antes que nada quiero, por supuesto, dar la bienvenida a los docentes que nos acompañan, a algunas asociaciones como PAEP, PADEI y a cualquier otro representante de la educación pública, pero yo quiero hacer un matiz. El Grupo Parlamentario Popular no solo da la bienvenida, le da el apoyo absoluto a sus reivindicaciones. Y para eso estamos aquí esta tarde, para reivindicarlas y para apoyarles con toda franqueza. Nos habría gustado que se hubiese celebrado el pleno que pedimos en agosto para intentar que muchas medidas que se han anunciado hoy tuviera también otras, que son las que los docentes piden, pero eso no fue posible. Y lo siento, señora consejera, porque podría resolverse o podría haberse intentado al menos resolver muchos de los problemas. Pero le quiero decir también al portavoz de Ciudadanos, que me parece que ahora no está,
que hablando de coherencia, señor Romero, hablando de coherencia, usted igual que la señora consejera. Su grupo tampoco apoyó el pleno de agosto para hablar de educación y para evitar que hoy vengamos a la política de hechos consumados. Usted exactamente igual. Por tanto, no finja un enfado o una molestia que usted no es quien, porque impidió, exactamente igual que el Grupo Socialista, que se pudiera debatir de los problemas de los docentes andaluces. Hoy, señora consejera, usted tendría que haber venido a rendir cuenta, y se lo digo, usted sabe, con el mayor respeto, porque tiene usted prestigio suficiente para hacerlo. No tiene que venir con un discurso escrito a leer todo lo que usted dice que va a hacer y que nosotros, sinceramente, igual que muchos docentes, dudamos de la credibilidad del Gobierno andaluz que preside la señora Díaz, porque los hechos lo demuestran. Es decir, año tras año ustedes vienen, prometen una serie de medidas y después, año tras año, al final del curso, lo que tenemos son incumplimientos reiterados y decepción en la comunidad educativa. Por tanto, ya basta de venir aquí sin rendir cuentas y sin hacer balance. Hace muy pocos días hemos visto manifestaciones de miles de personas protestando por los recortes en la educación pública andaluza, por recortes que llevan la firma de la señora Díaz, por recortes que podrían haberse evitado, que son recortes que el Gobierno socialista andaluz ha decidido acometer con libertad absoluta para hacerlo o no. Los mismos recortes que ustedes están criticando en otros sitios los amplían, los aumentan y son además absolutamente innecesarios. Por tanto, agradezco que guarden. Ruego que guarden silencio. Son recortes del Gobierno socialista y le voy a leer una frase que además han dicho algunas de las asociaciones que respaldan todos estos movimientos de protesta, los sindicatos educativos, las asociaciones que defienden la enseñanza pública, PAES, PADEI, también ASADIPRE y todas las direcciones escolares de Andalucía rechazan, y lo digo entre comillas, el progresivo desmantelamiento que su Gobierno está llevando a cabo con la calidad de las escuelas públicas. En España se han perdido 11.000 docentes desde el año 2012. Pero de ellos, más de 7.000 han sido en Andalucía, señora consejera, lo que supone un 66% del total, 2/3 del total. Pero la población andaluza no es 2/3 de la total de España. Por tanto, si todos tienen el mismo presidente del Gobierno, al que ustedes atacan absolutamente para todo, si tienen el mismo presidente del Gobierno, ¿por qué no en todas las comunidades autónomas se ha recortado de la misma manera que se ha recortado en Andalucía? Es que ustedes hacen una inversión por alumno realmente cicatera, concretamente más de 600 euros por debajo de la inversión nacional. Y muy lejos, le voy a poner dos ejemplos de comunidades del PP, muy lejos de los 2.000 euros por debajo de Galicia y de los 1.000 euros por debajo, o sea, ustedes están 2.000 euros por debajo de Galicia y 1.000 euros por debajo de Castilla y León. Ustedes son responsables de que aumenten las ratios. Han criticado el famoso decreto de Rajoy, que podemos criticarlo todos, que queremos que ese decreto sea derogado, pero en ese decreto no engañen más, no se impone en absoluto que se aumenten las ratios, se da la posibilidad de hacerlo. Y ustedes lo que han hecho es aprovechar para hacer recortes, echando la culpa siempre al mismo, aprovechar que hay una política de austeridad para sumarse a unos recortes que, como he dicho, tienen la firma exclusiva de la señora Díaz. Ustedes lo que han hecho es que a río revuelto ganancia de pescadores, pero no tienen la honestidad de reconocer que esos recortes con los que protestaban el otro día, sobre todo los docentes interinos, iban dirigidos exclusivamente a una decisión que ustedes han tomado de forma completamente equivocada y despreciativa con la enseñanza pública andaluza. Ustedes, además de tener aumentadas las ratios, en algunos casos, en primaria, en infantil, en 28 o 29 alumnos, no digo que sea la tónica habitual, o en secundaria hasta en 35 alumnos. Después, sin embargo, reducen las unidades educativas y ponen como excusa la baja natalidad. ¿No sería mejor utilizar esa baja natalidad para disminuir las ratios, para darle mayor calidad a la educación pública andaluza, señora consejera? Porque han reducido ustedes 164 unidades, pero después alardean y se les llena la boca de defender la educación pública. No alardeen de ello, defiéndanla, y hoy usted tiene la ocasión de rectificar, que sería loable por su parte, señora consejera. Por ello,
no es de extrañar que sus políticas ideológicas mantengan a Andalucía como líder, por desgracia, del fracaso escolar. Estamos cansados de decir eso, pero es que la realidad sigue siendo tozuda y desgraciada. En Andalucía existe un 25,9% de fracaso escolar, por encima del 23% de la media nacional y 11 puestos por encima de la media europea. En Galicia, 5 puntos por debajo de Andalucía. Castilla-León, PP, 7 puntos por debajo de Andalucía. Contra el 24,9% de abandono temprano de la educación de formación de Andalucía, tenemos un 20% en España. Yo no quiero abusar de los datos, pero sí quiero decir que el 11% hay en Europa, 17% en Galicia, 16% en Castilla-León. Están ustedes en los peores datos de toda España siempre. Desgraciadamente esto es así y al grupo parlamentario no le gusta, no es complaciente, ni le gusta ni es complaciente, ni va a aplaudir esa carta a los Reyes Magos que usted ha traído hoy, pero que siempre después genera decepción y desencanto en los que esperan esas políticas. Por tanto, las políticas que ustedes hacen con los jóvenes los condenan a un binomio perverso que no desean romper, que es el binomio a menor formación, mayor paro, a peor y menor formación, mayor paro. Ustedes no quieren romper ese binomio en la comunidad con más paro de España y de Europa. En cuanto al bilingüismo, llega al 32%, 32,4% de los centros. Desde que la enseñanza bilingüe se anunció, yo creo que en el año 2008, ustedes han prometido unos niveles de bilingüismo que ni siquiera a fecha de hoy están alcanzados. O sea, exactamente 8 años después, no están alcanzados esos compromisos. Y ahora ustedes, además, destinan solo el 8,2% del profesorado, lo que no demuestra que sea para ustedes una prioridad. Destinan el 8,2% del profesorado a la enseñanza bilingüe. Si tenemos en cuenta que en este curso escolar se han incorporado 30 centros, ¿cuántos años, señora consejera, necesita usted para que exista enseñanza bilingüe en Andalucía? ¿Cuántos años tendrán que esperar los alumnos andaluces? Tanto nos parece perfecto que se incorpore el francés. No queremos criminalizar, ni nadie lo pretende, ni los interinos que van a ser las víctimas lo pretenden. No se quiere criminalizar a los profesores de francés, pero que entren por la puerta grande y que no salgan por la puerta de atrás los interinos a costa de eso. Eso son malas políticas, señora consejera. Eso es volver a ser tacaño con los recursos, porque cuando se hace a coste cero se están disminuyendo los recursos. Ni a coste cero, ni a coste de despedir o que se tengan que ir 1000 interinos. Todas estas políticas se dan de bruce con esa leyenda blanca que ustedes se atribuyen de que la educación es intocable, que es un pilar básico, que no va a tener recorte. Señora consejera, tiene recorte, no me parece un pilar básico, no es un pilar fortalecido. Usted que hablaba de toneladas de equipamiento, este pilar es frágil y es atacable y ustedes muchísimas veces vulneran la importancia de ese pilar. 8.000 niños andaluces, ya se ha dicho, estudian en aulas prefabricadas, pero además le puedo decir que existen 317 caracolas en este momento, 4 menos que en el curso 2014-2015, 4 menos que en el 2014-2015. Y le voy a decir una cosa, en Andalucía se convierten en permanentes unas instalaciones que tendrían que ser temporales. En cuanto al plan de apertura de centros, mire usted, yo no me quiero extender en esto, pero el 34%, o sea, las actividades extraescolares no llegan al 34%, el aula matinal no llega al 28% y los comedores no llegan al 38%. No obstante, el mayor engaño, faltan por llegar, por si no se me ha entendido, en todos esos porcentajes, al 38% y a los demás que he dicho, faltan por llegar, si me he expresado mal. Pero el mayor engaño de toda la política andaluza, desde mi punto de vista, y me ha sido difícil escoger uno sobre otro, el mayor engaño me parece que es el de las becas, señora consejera. Ustedes utilizan su máxima artillería contra la política de las becas del Gobierno de España y usted a lo mejor tiene la tentación luego de hacerlo. Pues yo le pido por su honestidad y su prestigio que no mienta. Usted sabe perfectamente que en Andalucía la beca Segunda Oportunidad prometieron 56 millones de euros. Han ejecutado 3,5, nivel de incumplimiento 93%. En las becas Adriano se prometieron 29 millones, se han ejecutado 2,8, 91% de incumplimiento.
No mienta usted, porque el presupuesto que se ha destinado por el Gobierno de Mariano Rajoy, con todos sus defectos, ha sido superior incluso a los últimos presupuestos del Gobierno del Partido Socialista. Por tanto, esa es una realidad. Esa es una realidad y las cifras son absolutamente las que son. Promete usted 1000 plazas para la formación profesional. ¿Por qué los jóvenes andaluces tienen que sufrir esa discriminación? ¿Por qué tienen que quedarse sin formarse, señora consejera? Pero, a pesar de todo lo anterior, y usted lo ha dicho, acuñan ahora una frase que me parece un pelín prepotente, si me lo permite, que es el plan, que le gusta a usted decir, de éxito educativo. ¿Y no le parece a usted un poquito más humilde, más real, más respetuoso? ¿No le parece a usted, en vez de esa prepotencia, que ustedes hablaran de normalidad cuando tuvieran a Andalucía entre las cifras de la media nacional de España? No le pido más. En la media nacional de España, no encima hablen ustedes de éxito educativo, cuando nuestras cifras, por desgracia, para los alumnos andaluces, son las peores de toda España. Debe de concluir, señora. Termino enseguida. Los presupuestos han sido también enormemente tacaños entre lo que se ha recortado directamente por el Gobierno andaluz y lo que se ha dejado de ejecutar. 1.000 millones de euros no se han invertido en educación, a pesar de que estaban comprometidos. Ustedes, señora consejera, someten a los alumnos andaluces y a los docentes andaluces a una tremenda discriminación. Pero ya no solo con el resto de España, ya no solo con el resto de Europa, a una tremenda discriminación entre unos y otros. Es decir, hay alumnos en Andalucía, o la discriminación se produce por aquellos alumnos que estudian en centros adecuados y los que lo hacen en caracolas. No me diga usted que eso no es discriminar. O los que reciben enseñanza bilingüe y los que no saben todavía lo que es eso. O los que superan las ratios establecidas contra los que sí tienen ratios adecuadas. O los pocos que reciben sus becas y los muchísimos a los que ustedes le han creado expectativas y con los que se han hecho propaganda sin parar y que nunca han visto esas becas. Por tanto, le pido, señora consejera, que suba a la tribuna, si usted lo considera bien, a rendir cuentas. Que suba a la tribuna a portarse como una consejera de educación y no como una persona servil a la señora Susana Díaz, que ha venido a recortar en educación. Y le digo también que no se acoja usted ya más a las políticas de Rajoy, ni se acoja usted ya más, porque somos un gobierno autónomo, a lo que siempre nos dicen, que la herencia que ustedes tuvieron cuando llegaron al gobierno social, económica y laboral en Andalucía era muy mala. Ustedes llevan casi 40 años gobernando en exclusiva esta tierra, que siempre sueña con ser próspera, pero que ustedes nunca han cambiado esa realidad ni social, ni económica, ni laboral. Por tanto, no más excusas. Ustedes son los únicos responsables. Gracias, señora Oña. Cierra el turno de grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Segura Martínez. Señora Segura, señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. También felicitar y congratularme y agradecer la presencia de los colectivos que representan la comunidad educativa, porque de alguna manera podrán trasladar aquello que escuchan aquí y analizarlo detenidamente. No voy a empezar como pensaba, porque, claro, hablar de dudar de la credibilidad en boca de la representante, la señora Oña, del Partido Popular, a mí cuanto menos me provoca cierto sonrojo ajeno, porque hablar de recortes por parte del Partido Popular, ustedes en sí mismos son un recorte de todo aquello que puede beneficiar a las familias, al alumnado, al sistema educativo. Ustedes son en sí mismos un recorte. Nosotros, con todo el respeto, se lo digo, el respeto que usted me merece, nosotros no atacamos al señor Rajoy, denunciamos las políticas malévolas en educación del señor Rajoy, apoyados por esta bancada de la derecha. Ustedes han hecho muchos cambios, y todos malos. Ustedes compran la razón. Ustedes han llevado la sinrazón a la implantación de su ideología. Eso sí que ha sido una ideología, a la legislación, con la excusa de la crisis. Hacen que los cursos sean cada vez más conflictivos y más caóticos, porque no se dedican a realizar un análisis realista. Ustedes están pensando cómo tirar abajo a lo que consideran que es su enemigo político, y tienen razón, porque llevan muchos años en esa bancada. Les voy a decir por qué no tienen ustedes credibilidad para hablar de recortes, señora Oña. Es que ustedes, a los 8 meses
A los 8 meses de llegar al Gobierno, ustedes habían recortado ya 5.000 millones, provocaron un despido masivo de 40.000 profesores y profesoras, eliminaron las becas para libros y luego en las elecciones las recuperaron de una manera ridícula. Ustedes subieron el IVA del material escolar del 4 al 21%, las tasas universitarias las subieron de forma desproporcionada, un 66%. Ustedes expulsaron sin beca de la aula 85.000 estudiantes en el 2013. Y mire usted, y también para el señor de Manuel, que quiere saber cuándo se va a recuperar el 2010. Pues en 2010 España dedicó a educación una inversión del 4,9 del Producto Interior Bruto y en el 2015 dedicó el 3,9 del Producto Interior Bruto. Una caída del 21%, señora Oña. Usted, que no le gustan los recortes, hubo que irse a 1987 para buscar un dato peor de inversión en educación desde 2010 a 2015. Fíjense ustedes qué credibilidad va a venir usted a pedirle usted a mi consejera. Empiece usted a limpiar su casa y luego, en cuanto a credibilidad, y luego empieza a decirnos a nosotros qué tiene que ver la credibilidad, porque ustedes retrocedieron de golpe en la inversión en educación 25 años. No nos cuenten más cuentos, señora Oña, que nos sabemos todos los cuentos, y espero que ustedes también lo sepan analizar. Volver a la aula es cierto que es un hecho muy importante para toda la comunidad educativa. Evidentemente todo eso tiene un trabajo mucho detrás, señor Maillo. No se soluciona la planificación en un pleno. Eso se hace con unos cuadros de la Administración educativa que trabajan no antes del curso escolar, día a día, todos los días del año. Y por repetir lo complejo del aparato que supone pues esos miles de profesionales, esos 1.830.000 alumnos y alumnas, unos miles menos, desgraciadamente, que se han matriculado menos, esos más de 6.900 centros, en su mayoría sostenidos con fondos públicos. Evidentemente que lo estamos diciendo continuamente porque es la verdad, porque mover un aparato así de complejo necesita muchísimo trabajo detrás. Y también hay una cosa que está clara, a mí me parece que es un trabajo callado. Yo quiero lanzar hoy aquí un homenaje a todas aquellas profesionales, tanto en los cuadros de administración de la consejería como en cada uno de los cuadros de los equipos directivos de los centros, porque es un trabajo callado, un trabajo donde se intenta responder a tantas necesidades de formación en los conocimientos, en las destrezas, en las actitudes de un alumnado que va a ser el motor de la sociedad de un presente cercano y un futuro que necesitará de una educación de excelencia y de no dejar en el camino el talento, que creo que lo decía el portavoz de Ciudadanos, evidentemente, pero ese talento no va a poder estar sin la cobertura de programas de equidad y de igualdad de oportunidades, porque si no se pueden perder. Hay muchísimos indicadores que forman parte de un mapa escolar. No solo la demografía, las exigencias normativas a las que no podemos negarnos, sin riesgo a que nos recuerden cuáles son nuestras competencias, como sucede en ese bucle manévolo en el que han convertido la modificación de la Ley Orgánica de Educación, como es público y notorio, sin ningún consenso, y por supuesto me niego a llamarla de calidad. También a la evolución de nuestra economía, los presupuestos de educación que se marcan, señora Oña, desde el Estado y que no coinciden con las prioridades ni con los objetivos del sistema educativo en Andalucía. Hacer este sistema más inclusivo, hacer este sistema más justo, que respete la diversidad, que potencie la educación en valores, que lidere la excelencia de la formación y que se combine a su vez con la ayuda que las familias que no tienen recursos económicos, que no dejen en la estacada al desarrollo económico de su hijo y de su hija. Saben ustedes, tanto señorías como señores y señoras que están en la tribuna, conlleva decir la verdad. Y esta frase creo que tenemos que empezar a acuñarla en este curso educativo. Decir la verdad. Este curso político trae este debate del inicio de curso una semana antes que normalmente se ha hecho, porque es verdad que hay una situación que, por ejemplo, en cuanto a las plantillas, yo no creo que la consejera pueda decir cuál va a ser la situación, porque tendrá que terminar esta semana y posiblemente algo de la próxima para responder. Pero es verdad, y yo soy docente, y sé que hay inquietudes que son justas, de profesionales que tienen incertidumbre sobre su situación laboral en el curso que comienza, y eso es justo. Pero quiero también que entiendan que lo mismo de justo es que planificar es una acción de responsabilidad, de planificar sobre las realidades de todo tipo, de la optimización de los recursos públicos, de los presupuestos, de la necesidad de escolarización del alumnado. No se puede planificar un supuesto imaginario, ni se puede hacer una foto fija, ni se pueden hacer planes plurianuales que tanto han recordado el Pleno de julio.
La colocación definitiva en septiembre de los profesionales que, estando en bolsa sin plaza, están en expectativas cada curso, siempre son dos, y ustedes lo saben: la antigüedad, el tiempo trabajado y las opciones de destino por las que hayan optado. Y los 13.000 interinos que se contrataron el curso pasado son una realidad y no van a ser mucho menos este curso. Nuestra comunidad ha apostado, evidentemente, por la segunda lengua en primaria para tercero y quinto. Para que aprenda ese segundo idioma se necesita que el alumnado tenga maestros habilitados para impartirlo, y no hay de primera y de segunda. El Partido Popular hace un poco más de un año vino de la mano de los especialistas de francés y se hizo una foto. Pues estamos trabajando en esa necesidad. Se mantienen las horas de coordinación, se aumentan los centros bilingües, se aumentan los auxiliares de conversación, se mantiene el apoyo y refuerzo de los CEI. Y miren ustedes, en estos 3 últimos años se han incorporado 1.460 profesores y profesoras al sistema público mediante la ampliación de plantilla, y recientemente saben que se ha hecho una oferta de empleo público para cubrir 1.987 puestos. La plantilla docente no va a estar nunca suficientemente reconocida, pero en este inicio de curso sí está marcado por algo que le critican a la señora presidenta. La mejor presidenta de todas las comunidades autónomas que hay en este país es Susana Díaz. Y le voy a decir por qué. Porque se ha preocupado de estar recuperando aquellos derechos que con la crisis fueron vapuleados. Las pagas extras, la hora. Evidentemente hay una firma de un convenio que se ha hecho con los sindicatos y ese inicio de curso está marcado. Lo mismo esto es lo que le molesta a la bancada de la derecha. Pero hay una realidad. Y es que empezamos un curso con una alta ratio de personal con destino definitivo en los centros. Esto permite consolidar, esto que hablamos tanto y que Izquierda Unida lo recuerda, de consolidar la calidad, los equipos directivos, los claustros, los proyectos eficaces, evaluables, atractivos. Pues hay un índice de estabilidad en torno al 93%. Decir la verdad transmite tranquilidad a todos, a las familias, al alumnado. No se puede llamar recortes a que de todo el alumnado andaluz el 96% está en centros públicos, sostenidos con fondos públicos. Por algo será, no habrá tantos recortes cuanto hay tanta cantidad de alumnos y alumnas que están sostenidos con fondos públicos. Y cuando el señor Rajoy dijo, es verdad, de forma voluntaria, señora Oña, ya sé que no me está usted escuchando, pero dijo de que se podía llegar hasta el 20%, en Andalucía se protegió la calidad de nuestro sistema y el empleo de 3.500 profesores que podrían haber ido al paro. Decir la verdad, señorías y señores de la tribuna, es desenmascarar los bandazos reivindicativos de la derecha. Las fuerzas políticas, los movimientos sindicales y profesionales, aún reconociendo la habilidad de defender una cosa y la contraria a la derecha de este país, deben de leer bien las iniciativas que se presentan en esta Cámara y lo que se aprueba en el Congreso a nivel nacional. Antes de llegar el gobierno del PP, aquí en Andalucía las bajas se cubrían en 48 horas, el profesorado de secundaria tenía 18, el índice de interinidad estaba debajo del 8%, y no hicieron nada más que llegar, hicieron un recurso para paralizar las oposiciones. Acuérdense ustedes del follón que montaron y mandó al paro 4.502 interinos e interinas. Impuso medidas referentes a la ratio, la jornada lectiva, las instituciones que han afectado directamente, ¿saben ustedes a qué, señora Oña? Al gasto del capítulo 1. No vengan a contar cuentos, digan ustedes cuáles son los presupuestos. Le he demostrado desde 2010 a 2015 lo que ustedes hicieron, cómo se bajó en 25 años la inversión. No me cuenten más cuentas. El capítulo 1, si aquí no hay más historias, si es que se necesita partidas presupuestarias para contratar profesores, para tener medidas, para hacer calidad, se necesita presupuesto, señora Oña. Decir la verdad es remar todos a una para que ese Real Decreto usted ha reconocido que se debe de abolir. Bienvenido sea, es la primera vez que escucho algo coherente en ese discurso. Hay que abolir el Real Decreto de medidas de racionalización del gasto público. Evidentemente que hay que hacerlo, porque ustedes llevan ya más de 3 años, señora Oña, buscando cómplices para no reconocer los recortes de servicios públicos que el gobierno de Rajoy ha hecho y están parapetándose en la comunidad autónoma, cuando sabe perfectamente que mientras en España se ha perdido el 12% de empleo docente debido a ese Real Decreto que usted dice que hay que abolir, en Andalucía ha sido el 4,5, 3 veces menor que la media nacional. ¿Está usted diciendo que tenemos que ser algo menor en la media nacional? Pues desde que ustedes llegaron el 12% de puestos docentes y Andalucía aguantando con su presidente al frente el 4,5, 3 veces menor que la media nacional y por imperativo legal. El profesorado interino, señora Oña, no es necesario para el PP, ¿sabe usted? Por su propio modelo educativo. En su apuesta atrás por la enseñanza privada no le caben los interinos al Partido Popular. Decir la verdad es decir que no se recortan recursos cuando la población educativa baja y, sin embargo, se lucha por mantener la calidad y la atención socioeducativa. Decir la verdad no puede ser recortes. ¿Por qué?
convocar oposiciones al cuerpo docente con esos 1.987 nuevos puestos funcionarios, no se le puede llamar recorte a eso, hay que decir la verdad. No se puede llamar recorte que al 1 de septiembre hay 10.416 interinos de todos los cuerpos nombrados para ocupar una vacante, 91 más. Señora consejera, señora Segura debe terminar su intervención. Termino inmediatamente. Decir la verdad, evidentemente, no es hablar de caracolas ni de planes de infraestructura. Si esos 107 millones para el 2016-2017 con los que cuenta la Administración andaluza, esas 288 actuaciones en materia de infraestructura, esos 7 millones de equipamiento nuevo de necesidad de escolarización en el aumento de centros, evidentemente, o esos 2.345 centros que tienen 1, 2, 3 servicios complementarios, eso no son recortes. ¿Sabe usted de lo que es? Esto es decir la verdad, es no ser cómplice de la derecha. Es estar al lado de quien está luchando por la supervivencia de un sistema educativo que persiste en la consolidación de la calidad, donde una familia andaluza pueda llegar a contar con una ayuda de 5.000 euros cada año, con una presidenta al frente de la comunidad que de forma incansable y a pesar del abandono al que nos somete el señor Rajoy y con la complicidad de la bancada de la derecha mantiene y refuerza planes y programas que cada uno de ellos, que lo ha descrito brevemente la consejera, son propios de una jornada y de un debate. Y el Partido Socialista se va a preocupar de que la ciudadanía se entere para que ustedes no le cuenten más cuentos. Gracias, señora Segura. Cierra la comparecencia la señora consejera de Educación, señora Adelaida de la Calle. Su señoría tiene la palabra. Gracias, presidente. Señoría, esta intervención, esta comparecencia, es para hablar del inicio del curso escolar en Andalucía. Quiero que lo tengan muy claro, porque no voy a hacer contestación probablemente al tema de los interinos, puesto que luego tenemos una comparecencia en la que haré una reflexión exactamente de lo que hay. Y agradezco a la señora Segura que haya utilizado algunos argumentos para dar ya una respuesta adecuada, porque sí que está usted en lo cierto en cuanto a un número de cifras que ha dado usted sobre la contratación de interino. Muchas gracias, porque creo que lo ha hecho usted muy adecuadamente. Pero yo voy a hablar del inicio de curso. Y como voy a hablar del inicio de curso, que es lo que me importa, porque tengo que dar cuenta no solamente al Parlamento, sino a las familias, a los profesores, a la comunidad educativa que está pendiente de este inicio de curso. Y quiero decirles, y lo voy a decir, porque me habrán oído más de una vez, que en educación siempre tenemos algo que hacer, siempre tenemos algo pendiente, siempre tenemos algo que mejorar. Y además, el sistema educativo en Andalucía y en cualquier otra parte es un sistema dinámico, que va cambiando y que tiene que adaptarse a las características y circunstancias de cada momento. Y también es un sistema que se tiene que adaptar a las características y circunstancias de cada uno de los lugares. Mira, a mí no me gusta hacer comparaciones excesivas cuando, sobre todo, hay rankings como el de PISA, y cuando me piden que hable de Finlandia o de Corea del Sur, dos países que he tenido la posibilidad de conocer y que sé cuáles eran sus orígenes, que sé cómo ha ido el progreso a lo largo de su historia y que, por lo tanto, no se pueden comparar dos cosas que tienen nacimientos diferentes, e incluso hablábamos ahora mismo de que no podemos aplicar el calendario europeo porque las temperaturas son diferentes. Simplemente por eso, quiero que eso se tenga muy claro, que lo que quiero es que mejore nuestro sistema, que avancemos, que ese proceso que vamos llevando, que a lo largo de los últimos años ha hecho que bajemos 14 puntos el fracaso escolar, a mí me parece, el abandono escolar, me parece que es lo que tenemos que ir buscando. Y por eso quiero que mantengamos y reforcemos los recursos que tenemos, porque ese camino parece que va bien dirigido, y si va dirigido bien el camino, no nos torzamos. Mire, lo primero que quiero dejarles muy claro es que, por más que se diga, nosotros no hemos recortado nada. El único recorte que llevamos sobre nuestras espaldas
es aquel que procede del Partido Popular. Por mucho que nos pese, ese es el único recorte que tenemos en nuestras espaldas, como una losa. Igual que tenemos otra losa, la LOMCE. La LOMCE que no nos gusta a ninguno, pero que por eso no me he tomado vacaciones. Desgraciadamente quería haberme tomado algunas vacaciones más, porque creo que como trabajadora debo de tener vacaciones, porque si defiendo las vacaciones para los trabajadores, yo siempre he sido una trabajadora de la enseñanza. Pero también tengo que decir que a lo largo de mi trayectoria nunca he disfrutado de un mes completo de vacaciones, puesto que me he dedicado a la educación y la educación siempre está viva. Bien porque he tenido que investigar o bien porque he tenido que prepararme alguna materia para el año siguiente. No he suspendido, pero sigo estudiando. Y sigo trabajando porque creo en el modelo educativo socialista, porque creo en el modelo educativo que estamos aplicando aquí. ¿Y que es verdad que necesitamos más recursos? Por supuesto. ¿Que es verdad que todo es mejorable? Por supuesto. Y que vamos a seguir haciéndolo a pesar de que no les guste a algunos, porque parece que el progreso de Andalucía no le sienta bien a todos los andaluces. Pero yo creo en él. Y por eso creo que hemos tenido que amortiguar los efectos de la LOMCE, y lo diré una y mil veces, porque este año ha sido muy duro para nosotros, trabajando en esos decretos, en esa preparación de este nuevo curso para que todo estuviese a punto. Y mire, cuando hablamos de determinadas cosas que a mí me llama mucho la atención, que las comparemos y digamos, es que estamos por debajo. Hoy mismo estaba yo leyendo cómo está la Comunidad de Madrid, una comunidad del PP, en los temas del bilingüismo, y me llamaba la atención la cifra que tenía, que era llamativa. Cuando abrí la página y leí el contenido interior, resulta que el bilingüismo, ese tanto por ciento tan elevado, es consecuencia de los colegios privados, no de los públicos, que están por debajo de los nuestros. Nosotros en el sistema público queremos darle igualdad de oportunidades a todos, y por eso tratamos de hacerlo, y lo hacemos con los medios que tenemos, y además lo hacemos y lo hacemos bien. Y quien diga lo contrario es que no conoce exactamente cómo trabajan nuestros profesionales. Porque afortunadamente tenemos maestros, maestras, profesores y profesores que se empeñan por hacer un gran esfuerzo para que este país, Andalucía, siga siendo un modelo en la manera de trabajar. Y les decía hace un momento que nosotros reforzamos los recursos. ¿Quién ha dicho que el segundo idioma, la segunda lengua extranjera es a coste cero? Me maravilla que crean que tenemos una varita mágica para poder hacer milagros. Todo lo que es innovación es porque es un cambio que mejora una situación anterior, pero cuesta dinero. Y claro que cuesta dinero. No he estado hablando de que las plantillas no se recortan y que disminuye el número de niños y niñas, de profesores, de niños y niñas y de jóvenes en nuestro sistema. No estoy hablando de eso. Y no digo que los mantengo. Eso quiere decir que ya tengo un coste. No hace falta más que saber una regla básica, sumar y restar. No hace falta que lleguemos ni a dividir ni a multiplicar. Con sumar y restar sabemos lo que cuesta cada cosa. Y claro que cuesta el francés. Y porque cuesta, pero nosotros pretendemos seguir manteniendo esos niveles de calidad y que nuestros niños y nuestras niñas tengan igualdad de oportunidades y que no sean solamente unos los que puedan tener conocimiento de dos lenguas, sino que todos y todas tengan el conocimiento. No hay privilegios, hay igualdad, y eso es lo que vamos a seguir. Y por eso seguimos bonificando a la educación infantil. También me podrían decir qué es lo que hacen esas comunidades del PP en cuanto a la educación de 0 a 3 años. ¿Se lo han preguntado? ¿Lo han estudiado? ¿Lo han mirado? Por favor, lean que aprenderán, que yo suelo leer bastante para aprender. Hablamos de las becas. Las becas, he dicho que hemos anticipado 6 meses las becas y que hemos pagado 12.000 becas. Por supuesto que las hemos pagado. Y si no, ahí está el gasto ejecutado en esos pagos que ya tienen todo el mundo en su bolsillo. 90 millones de libros, solos, porque es verdad que en los recortes
el Partido Popular se quitó de en medio todas aquellas actuaciones en las que sí había una ayuda a todos estos programas. Y es cierto, porque yo no me gusta decir mentiras, que este año hemos recibido 7,3 millones de euros para libros, sobre los 90 que nos ha costado, porque este año precisamente y el año pasado llevamos el gasto mayor en libros como consecuencia de esa ley de calidad tan maravillosa que a nadie nos gusta y que creo que tampoco le gusta al PP, ni incluso al ministro, porque ya dice bien el ministro que esa es la ley de Wert, no su ley, lo cual quiere decir que ya vamos todos encaminados. Y ese camino sí que nos puede llevar a hablar de un pacto por la educación, pienso yo, que algún día, porque yo el pacto lo tengo preparado, pero el pacto no se puede hacer solamente a nivel andaluz, porque las competencias nuestras son restringidas, mucho más que las leyes básicas que son sobre las que se tienen que hacer los pactos y sobre las que se tienen que hacer los programas de apoyo para cumplir ese pacto. Y eso quiere decir que el programa de apoyo que nos tiene que hacer el ministro, el ministerio, Madrid, lo que usted quiera, es precisamente el que sostiene el pacto. Por eso yo creo en los pactos de educación. Y si quiere, a nivel andaluz lo tengo muy fácil. Evidentemente, mucho más fácil, porque todos los decretos que hemos llevado a cabo en el desarrollo de la LOMCE para asignar la parte autonómica se ha hecho bajo consenso. Se ha trabajado en el día a día con todos y cada uno de los segmentos, de los sectores que están interesados en la comunidad educativa. Se ha hablado con profesores, se ha hablado con asociaciones de padres, se ha hablado con inspectores, se ha trabajado codo con todo este conjunto de asociaciones, incluso con los sindicatos, para llevar a cabo ese acuerdo educativo en la formación, en la ejecución de esos nuevos decretos. Por lo tanto, no me digan a mí de pacto, que sé lo que es hacer un pacto. Tuve la suerte de casi vivirlo muy de cerca, el que no llegó a término, pero sí tuve la oportunidad de conocerlo a fondo. Bien, les decía que nosotros seguimos manteniendo acciones tan importantes como representa el transporte gratuito, los servicios complementarios, que sí, efectivamente, ya quisiera yo que fuesen al 100% de la población. Pero vuelvo a decirlo, ¿saben ustedes que lo estamos haciendo a pecho descubierto los andaluces y las andaluces? Porque es dinero andaluz el que se está invirtiendo, porque de este tipo de actuaciones no recibimos absolutamente nada. Mire, yo seguiré trabajando en lo que creo y sigo creyendo que hay que ayudar a aquel que lo más lo necesita. Por eso seguimos apostando por el PREO, por el PROA, seguimos apostando, que también se ha quitado de en medio por parte incluso dentro de la propia ley. Que además trabajamos en compensatoria, que hacemos efectivamente que los centros bilingües sigan creciendo. Y lo hacemos adecuadamente. Mire, señor, no está el señor Maillo, pero se lo pueden comunicar. Es verdad que este año hay una disminución en la parte de preparación de materiales, porque realmente se supone que la preparación de materiales va ligada a la primera actuación y sucesivamente después entra en el background, entra en el conjunto del resto de las materias. Pero no quitamos la coordinación, por favor. Las horas de coordinación se mantienen como no puede ser de otra manera, porque habrá que seguir coordinándolo en cuanto a seguir progresando en este hecho. Y sí que aumentamos 132 centros y además aumentamos el número de auxiliares y seguimos haciendo la misma política, es decir, el primer año hay esa compensación de horas de preparación de materiales y a partir del segundo año lo que tenemos incluidos son los auxiliares de conversación, que hemos seguido apostando por ellos y aumentando en ese aspecto. Les decía que aunque no voy a entrar en el sistema de hablar de interinidades, quiero que quede bien claro que Andalucía no recorta un solo profesor. 95.516, ya lo llevo diciendo tantas veces que casi me equivoco cuando lo digo de memoria. Los mismos, exactamente que los mismos. Y la ratio, pero por favor,
el propio señor Maillo ha hecho un comparativo que, desde luego, ha tenido que elegirlo con mucha premeditación, buscar a las escuelas rurales. Lo único que ha podido decir en el que distorsiona la media sean precisamente las escuelas rurales. Mire, no es así. La media ha bajado y no hay centro que supere esos 30 alumnos, ni mucho menos. Para nosotros es una exageración en el caso de que, después de que comience el curso, por actuaciones que provienen de gente que se incorpora al propio sistema, llegue a 28. Llega a 28. Pero hoy por hoy la media, le puedo decir a usted, y además lo he comprobado in situ, porque yo voy a los sitios a ver cómo estamos en cada uno de los colegios, y he visto que la media está por debajo en muchas ocasiones de los 25, muchísimas, incluso de los 21 también algunas. La Junta sigue haciendo un esfuerzo, y lo seguirá haciendo también, por cubrir las bajas, algo que les preocupa. Pero es que no saben quién hizo el decreto para cubrir las bajas. Es que yo me pregunto si es que somos nosotros también los creadores de este sistema de sustituciones de las bajas. Viene en el mismo decreto, que, por cierto, un decreto que me gusta. Me gusta que ahora diga el Partido Popular que no está de acuerdo con ese decreto. Es la primera vez que lo oigo, pero yo sí que les tengo que decir que esta que está aquí en esta tribuna sí que informó negativamente ese decreto, y además no solamente lo hizo al propio ministro, sino que lo hizo en el Parlamento, en el Congreso, en la Comisión de Educación, protestó todo lo que pudo para que eso no fuese efectivo. Pero no había nadie del PP. El PP me escuchó lo que yo decía y me decía: tiene razón, pero tenemos que votar la ley, tenemos que votar el decreto. Por favor, eso no es así. Hay que ser serios y rigurosos. De verdad que es que yo entiendo que haya cosas que todavía tenga que ir aprendiendo, porque estoy aprendiendo. Yo siempre he sido una estudiante eterna y seguiré aprendiendo. Pero claro, lo que no puedo comprender son aquellas cosas que no son verdad. Y las cosas que no son verdad tienen un nombre concreto, y es mentira. Y no me gustan las mentiras. Bien, me decían que no hemos quitado estructuras prefabricadas. Mire, este año concretamente, hay una suspensión de 104 módulos prefabricados en más de 70 centros. Y cuando llegue el 31 de diciembre, esperamos tener exactamente 124. Lo cual quiere decir que nos quedan 144. ¿Quién dice que no cumplimos con un programa que nos habíamos comprometido a ir quitándolas? Evidentemente no las puedo quitar, a pesar de tener muchas menos que las que dejó el Partido Popular en la Comunidad de Valencia, que no son ni comparaciones. Pero bueno, yo quiero decir que si eran 300 y pico, las vamos a ir quitando, no se preocupen ustedes. Pero desde luego vuelvo a decir otra cosa: construir un nuevo centro, ampliar un nuevo centro, no se hace de la noche a la mañana, lleva su tiempo, su presupuesto, que le hemos aplicado. Llevamos el 70%, más del 70% en este momento, ejecutado. Y seguiremos haciéndolo, igual que el amianto. No quiero entrar en el debate, porque a mí no me gusta utilizar a las personas con fines partidistas, para nada. Entonces no quiero entrar, pero estamos ejecutando el plan y el compromiso que tenemos, y lo seguiremos haciendo, porque no recortamos. Nosotros seguimos invirtiendo en todo aquello que nos comprometemos. Y ya me gustaría a mí seguir haciendo grandes inversiones. De todas las formas, el proyecto, porque yo estoy hablando del inicio de curso y del proyecto del curso que viene, no estoy hablando de otra cosa. En ese proyecto del curso que viene seguiremos llevando a cabo un conjunto amplio de actuaciones, como hemos hecho este año. 288 en un proyecto, pues 288 al próximo. Yo lo único que creo que algunos de ustedes, de los que están aquí, me han acompañado a poner la primera piedra de algún centro.
Por lo tanto, creo que estamos cumpliendo con lo que hemos dicho. Y si no lo cumplimos es cuando sí tienen que decir, no, ahí dijeron que habían puesto la primera piedra y no se está construyendo. Estamos haciéndolo. Centros tan importantes que el día que construyamos el Indira Gandhi de Málaga, de la provincia de Málaga, está ya empezando su construcción. ¿Y cuántas aulas prefabricadas vamos a quitar? Pero déjeme usted que se construya, porque es que mientras no esté construido tendremos que seguir manteniendo a los niños. Y mire usted, y además lo hacemos con mucho gusto, porque creemos en la educación pública. Y si en este momento todos aquellos centros que tienen prefabricadas no les damos la oportunidad a nuestros niños y a nuestras niñas que sigan aprendiendo y estudiando en las aulas prefabricadas, tendrían que buscar algún otro lugar. Y probablemente ese lugar para algunos podría ser la privada o la concertada. Evidentemente, para aquellos que tengan más poder adquisitivo irían a uno u a otro lado. Y nosotros estamos diciendo que queremos defender la educación pública. Y como tal la defendemos y la ponemos en las mejores condiciones y cambiaremos todo aquello que no esté de acuerdo. Y este año vamos a seguir, porque así lo queremos, trabajando intensamente en aquello que debe ser nuestro principal fin, el éxito. Y no me importa decir esa palabra, el éxito escolar, porque yo me pongo grandes metas y hablo de éxito, de excelencia, de palabras que tal vez parezcan grandilocuentes. Pero mire usted, si uno se pone las miras muy de cerca, es corto de vista. Y entonces sus objetivos van a estar muy pegados a esas distancias. Yo quiero lo mejor para Andalucía. Y quiero el éxito y olvidarme del fracaso. Y quiero la excelencia. Y lo vamos a hacer. Sí, 40 años, afortunadamente que hay 40 años del Partido Socialista en Andalucía. Porque cuando yo llegué a Andalucía, una Andalucía posfranquista, de derechas de toda la vida, había estado abandonada. Y la barrera, y lo digo 1000 veces, ¿sabe usted cuál era el índice de analfabetos en Andalucía? Pues recuérdelo porque yo venía de otra comunidad autónoma donde no había analfabetos. Castilla y León, 0 analfabetos. Y aquí, acuérdese usted que no lo quiero ni decir. Y eso lo ha hecho el gobierno socialista, gracias al esfuerzo de este conjunto. Debe de concluir, señora consejera. Sí, porque a mí no me gusta pasarme. Señor presidente, le agradezco que me haya dicho que ya me paso. Andalucía no recorta. Andalucía aumenta año tras año su presupuesto, porque Andalucía cree en la educación como motor social, cultural y económico. Y por esta razón vamos a defender nuestro modelo educativo, pese a quien pese. Creemos que la educación tiene que ser para igualar y no para crear distancias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera.